sé que muchos estuvieron orando, ¿ya?, por lo que fue este tiempo de misiones. Así que yo quiero agradecer grandemente por eso, porque yo realmente sentí las oraciones de ustedes. Ustedes saben que el hacer misiones, yo creo que también lo vieron los chicos en MOU, tiene que ver mucho con la guerra espiritual. Se mueve mucho la guerra espiritual cuando uno se decide a hablar el Evangelio de Dios. Aún en las iglesias. Uno va a iglesias donde no están viviendo conforme a los principios de Dios. Y eso lleva a mucha intercesión, lleva a mucha lucha espiritual. Uno se empieza a sentir cansado, las ganas comienzan a decaer, se empieza a sentir desanimado, empieza a tener sueño, no quiere orar. Y uno al principio dice, estoy cansada, pero no. Eso es guerra espiritual, donde el enemigo quiere que bajemos la guardia. Queremos que nos desanimemos, queremos que nos cansemos, nos quiere llenar de tareas para que no lo busquemos, para que no busquemos a Dios. Entonces yo quiero agradecer grandemente por sus oraciones, porque yo sé que muchos estuvieron orando por mí, estuvieron orando por este tiempo de misiones, y eso me ayudó a estar de pie, me ayudó a estar atenta, a levantarme en las mañanas a orar, a interceder, a guerrear. Así que gracias, iglesia. Gracias por ustedes, porque realmente fueron una parte muy importante de esta cruzada. Ahí le mostré un poco lo que eran unos videos, ¿ya? Porque yo no grabé mucho, pero una parte de lo que eran videos. Después vamos a mostrar más fotografías de lo que fue el viaje. Yo traje una bandera para la iglesia, porque yo dije, la iglesia fue a Ecuador. Entonces yo traje una bandera para la iglesia, para que la iglesia empiece a identificar dónde estamos yendo. ¿Cierto? Estamos abriendo una iglesia en Puerto Montt, estamos abriendo una iglesia en Copiapó, parece, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora también nosotros fuimos a Ecuador. Y hoy día se me dio la oportunidad de poder entregar un mensaje a la iglesia. Yo al principio pensaba, el pastor me dijo, habla un poco de evangelismo, habla un poco de las misiones, que es lo que tú estás haciendo. Y yo pensaba, sí, es muy bueno. Pero yo decía, Señor, yo quiero ser guiada por ti. Quiero entregar la palabra que tú tienes para la iglesia. Yo quiero realmente ser un instrumento tuyo. No lo que yo pienso, sino lo que tú quieres hablar a la iglesia. Y Dios me habló, me dijo, habla de este proceso. ¿Cómo ha sido este proceso donde tú has tenido que renunciar a muchas cosas, pero a la vez ganar mucho? O sea, en realidad, a lo que renuncié y lo que gané, para mí la ganancia es mucho mayor. Y Dios me hablaba de estar centrado en su voluntad. De estar centrado en su voluntad. Y yo le decía al Señor, gracias Señor, porque ese fue el tema, desde que yo inicié esta vida de las misiones, que fue el tema que Dios empezó a trabajar en mí. Mi identidad y estar centrado en la voluntad de Dios. Estar haciendo para lo que fui creada. Porque yo les digo, desde que yo empecé a conocer para lo que fui creada, me siento completa. Siento que nada me falta. Porque es como cuando una persona encuentra su utilidad para lo que fue hecho, no hay nada más que le pueda faltar en el mundo. Nada. Y yo me acuerdo que cuando comencé, una chica me contó una historia, se llamaba La historia de Puccinelli. Yo no sé si alguna a lo mejor ha visto la película, y es un libro también. Y era de un carpintero que hizo a puros hombrecitos de madera. Y creó un pueblo de madera. Y este pueblo se regía por sus propias reglas, no por las reglas que había puesto el maestro, sino que ellos, cada vez que alguien hacía algo torpe, decía algo malo, no actuaba mal, sino que por ejemplo se caía, le iban poniendo un punto negro. Pero cada vez que alguien hacía algo bueno, que era reconocido, le ponían una estrella. Todos querían tener estrellas, y aquellos que tenían puntos negros eran desechados. Y había un chico que se llamaba Puccinelli y tenía puros puntitos negros. Y nadie lo quería, nadie se quería juntar con él. Y él vivía con un problema de identidad, porque realmente él pensaba que no era capaz de lograr. Pero él un día conversó con una niña que vio que no tenía ni puntos ni estrellas. Y le dijo, ¿cómo tú puedes ser tan feliz sin tener ni estrellas? Y ella le dijo, porque yo descubrí que a mí las estrellas no me hacen quien yo soy. Yo ya soy. A mí ya me crearon. Y las estrellas no me hacen mejor. Y él tuvo que ir a conocer al maestro para reconocer quién era él y para qué había sido creado. Y de ahí, cuando él reconoció su identidad, él pudo realmente reconocer que él tenía un propósito en su vida. Y fue lo que Dios me empezó a hablar en este proceso. Cuando este periodo del año, a finales del 2012,
a principios del 2013, Dios empezó a hablarme de mi identidad. ¿Quién yo soy? Por mucho tiempo mi identidad estuvo basada en mi carrera, como en lo que yo estudié. Yo soy asistente social, yo ayudo a la gente, trabajo en tal parte, y esa era mi identidad, esa era quien yo soy. Muchas veces fue mi ministerio. Soy maestra de niños, tengo un ministerio con niños, siempre fue lo externo. Pero Dios en un momento dijo, Dani, tú tienes que descubrir quién tú eres. Y yo te quiero revelar quién tú eres. Es algo mucho más profundo. No es que lo que haces, no son tus dones, no son tus habilidades, es tu esencia. Es quien yo te creé. Y yo dije, en un momento reconocí y le dije al Señor, Señor, yo no sé quién soy. Realmente he vivido 25 años de mi vida sin saber quién realmente soy. ¿Cuál es mi esencia? ¿Qué hay dentro de mí? Y yo quiero contarles que yo oré al Señor y yo le dije, Señor, revélame. Yo quiero que tu obra siga permaneciendo en mí. Eso no significaba que lo que yo había hecho estaba mal, porque lo que había hecho Dios me decía, está bien. Tú lo hiciste de corazón. Realmente hubo un querer, una disposición. Pero ¿cómo tú me puedes servir mejor? Con un corazón sano, conociendo quién tú eres. Y yo en ese momento me dispuse y le dije, Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Pero para conocer tu voluntad, tengo que conocer primero quién yo soy. ¿Cómo voy a conocer mi destino si no conozco quién yo soy? Dios siempre declara nuestra identidad y luego nos declara un destino. Y Dios fue claro. Esto me lo habló a través de una persona. Así como Dios tiene una identidad para mí y tiene un destino para mí, el diablo también lo tiene. El diablo también tiene una identidad para ti y el diablo también tiene un destino para ti. Y si tú no dispones como reconocer cuál es tu identidad, el enemigo va a ponerlo delante de ti y te va a dar esas cosas que te van a hacer tu identidad. El dinero, los estudios, los amigos. Él va a poner cosas delante tuyo que van a querer que tú formes tu identidad basada en cosas que no son correctas, en cosas que no están alineadas a su voluntad. Eso no quiere decir que no pueden tener un auto, no pueden decir que no podemos tener casa, sí, pero no me hace quien yo soy. Eso no determina quién yo soy. Y la voluntad de Dios siempre ha estado presente en nuestras vidas desde el inicio. Aún desde el inicio, cuando Dios dice, hagamos al hombre conforme. Él ya desde el inicio presenta su voluntad. Él hace al hombre conforme a su semejanza. Y luego, en Génesis 4:1, Él habla y dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Desde el inicio, Adán y Eva reconocen que la voluntad de Dios estaba en ellos. Dios estaba tomando su voluntad. Pero yo les voy a decir algo. Cuando nosotros no le damos la autoridad a Dios para que haga su voluntad, nosotros le dejamos la autoridad al enemigo para que él haga su voluntad. Y era lo que me decía el Señor. Mientras tú no te conozcas, vas a comenzar a buscar tú los caminos, vas a empezar a decir, no quiero hacer esto, no, es que mejor esto, que Dios me habló esto, no, Dios no me habló esto, Dios me habló esto. Porque yo no sabía quién era. Y los que me conocen saben que yo soy persona que me determino, pero soy persona que me determino por poco tiempo. Me emocionaba con algo y sí, esto es, estoy segura que esto es. Pasaba un tiempo y era, no, parece que no era. Ya. Ahora esto sí, esto sí. Y Dios me dijo, no. Me dijo, es un tiempo donde tú cuando te comiences a conocer, vas a saber cuál es mi voluntad perfecta. Y esa va a ser para siempre, va a ser eterna. Y eso es lo que yo quiero para tu vida. Entonces cuando yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué le hablo a la iglesia? ¿Qué le digo a la iglesia? Me dijo, la iglesia necesita despertar. La iglesia necesita comenzar a conocer la voluntad perfecta de Dios. Necesitamos comenzar a tomar desafíos. Pero no hablo solo de lo ministerial, porque es algo muy importante. Pero Dios me decía un despertar espiritual. Como hablaban las chicas que fueron a Mou. La iglesia necesita comenzar a humillarse, porque ahí no dice, si tú te humillas, dice, si mi pueblo se humillare. Dice, y oraren. Y es una diferencia. Dicen, oran y buscan mi rostro. No solamente cuando oran no busco el rostro de Dios. Uno tiene que tener tiempos precisos para buscar el rostro de Dios. Para buscar su presencia. Para buscar quién es Dios. Porque a veces nosotros oramos, intercedemos,
pero nunca conocemos a Dios. Nunca conocemos quién es Dios. No buscamos su rostro. Y yo pensaba como en la historia de Job. Job, al principio de los versículos, dice que era un hombre temeroso de Dios, un hombre justo, recto. Eso quiere decir que él amaba a Dios, que él era guiado por Dios. Pero cuando termina el pasaje de Job, dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, nosotros podemos tener un temor al Señor, podemos ser justos, podemos ser rectos, podemos servir a Dios, pero podemos aún vivir con Dios y no conocerlo cara a cara. Y eso Dios me decía, la iglesia necesita comenzar a conocer a Dios, pero un Dios de presencia, conocer su rostro. ¿Quién es Él? Y es un proceso que tenemos que vivir todos juntos. No es que yo diga, yo ya lo viví, no. Es un proceso que tenemos que comenzar a vivir como iglesia. Buscar el rostro de Dios, buscar su presencia. Y hay un personaje bíblico con el cual yo me identifico mucho. No me gustaría, pero me pasa, que es Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, ¿cierto? En el Éxodo 3, dice que él ve una zarza ardiente, ¿cierto? Cuando él ve esa zarza ardiente, significa que era la presencia de Dios misma, un ángel, y él se acerca a su presencia. Entonces yo decía, Señor, el primer paso que yo tengo que tomar es ir a tu presencia. Si yo quiero conocer quién yo soy, tengo que ir en busca de tu presencia, de ese fuego que no se consume. Tengo que ir a eso. Pero, ¿qué le dice el Señor cuando ve a Moisés? Le dice, Moisés, Moisés. ¿Ustedes creen que Moisés no sabía cómo se llamaba? Él sabía cómo se llamaba. ¿Ustedes creen que Dios no sabía quién era Moisés? Sí, lo sabía. Pero en ese momento estaba declarando su identidad. Estaba diciendo, yo te conozco, yo te formé, yo te creé. Tú eres parte de mí. Está declarando la autoridad de Dios en Moisés. Al decir dos palabras, Moisés, Moisés. Él no tuvo que decir, yo hice esto, no. Él solo declaró quién era Moisés. Antiguamente no se llamaban así como Daniel, sino que el rescatado de las aguas. Dice que Matusalén se llamaba el que después de que yo muera vendrá el diluvio. Imagínense que lo llamaban ahí, oye, después que tú mueras vendrá el diluvio. Porque su nombre significaba algo. Y él lo llama por su nombre, por su significado. Es poderoso. Entonces yo me sentía como identificada porque es lo que Dios me estaba hablando, mi identidad. Yo necesitaba ser identificada por Dios, que Dios me llamara, que me dijera, Daniela, Daniela. Y Dios me empezó a declarar y me empezó a decir, ¿tu nombre qué significa, Daniela? Dios es mi juez. Ese es el significado de mi nombre. O justicia de Dios. Y yo me empecé a dar cuenta que durante mi vida yo viví muchos problemas de identidad, basado en mi apariencia, basado en mi conocimiento intelectual, basado en que a lo mejor era cristiana y no era como reconocida como por los amigos. Siempre tuve problemas de identidad, tuve problemas de quién yo era. Y Dios me empezó a decir, pero yo soy tu juez. Yo soy el que te protege. Yo hago justicia por ti. Y yo me empecé a dar cuenta que Dios, donde nos da nuestra identidad, el punto más fuerte tuyo, es donde el enemigo va a querer derribar. El enemigo trabajó toda mi vida en esa área, queriendo que yo no creyera que era aceptada, creyendo que yo no creyera que era amada por los demás. Siempre tenía que hacer cosas para que los demás me amaran. ¿Por qué? Porque era mi punto fuerte. Era mi punto fuerte, a lo mejor, ser amada, ser querida. Y eso uno no lo puede decir, porque el reconocer quién es uno es un punto de humildad. Cuando uno dice, no, hermano, yo no canto muy bien. Eso es orgullo, porque no estoy reconociendo quién yo soy, qué don puso Dios en mí. Uno tiene que reconocer lo que uno es, sin tampoco decir que proviene de uno, porque eso proviene de Dios. Como decía, Moisés declara quién es, o sea, Dios declara quién es Moisés. Y después de decirle Moisés, Moisés, Él le dice algo clave, ¿cierto? Él le dice, saca tu calzado, santifícate. Cuando estamos en este proceso de reconocer cuál es la voluntad agradable de Dios, perfecta de Dios,
¿Qué tenemos que hacer con nuestras vidas? A veces la gente dice, eso les pasa a los adolescentes, eso les pasa a los jóvenes. No, pero a veces tenemos 50 años, 60 años y nos preguntamos, Señor, ¿qué más hay? ¿Qué tengo que hacer? Porque la voluntad de Dios, como decía yo, es eterna, no se acaba. Cuando Dios te declara su voluntad, es para siempre. No es por un tiempo, no es por tu juventud, no, es para siempre. Y Dios le dice, saca tu calzado y pisa suelo santo. Y Dios me decía, nosotros debemos comenzar un proceso de santificación, a sacar nuestros calzados. ¿Qué es lo que lleva el calzado? El calzado es donde caminamos, ¿cierto? Es el que, de esta forma, cubre nuestros pies. Y es el que se lleva la tierra, podríamos decir, la caca de los animales, se lleva los desperdicios, nos protege de la suciedad. ¿Qué en tu vida está sucio y necesitas sacar para pisar tierra santa? Dios me decía, es un proceso de santificación. Tú necesitas, para conocer mi voluntad, comenzar a santificarte. Iglesia, si tú quieres conocer la voluntad de Dios perfecta para tu vida, perfecta para la iglesia, tú tienes que comenzar un proceso de santificación. Primero comenzamos a buscar su rostro, a tener intimidad con Dios, a disponer. Porque hay mucha gente que dice, Señor, yo estoy conectado contigo todo el día. No, pero Dios necesita tiempos a solas contigo, tiempos de intimidad contigo. Así como a ti te gusta estar con tus amigos, con tu esposo, te gusta estar, no sé, chateando algunos, a Dios también le gusta estar contigo. Dios también necesita de ti y tú necesitas de Él. Bueno, Dios no necesita de nosotros, claramente, Dios sigue siendo Dios, pero aún así, Él quiere estar contigo. Y necesitamos empezar un proceso de santificación, un proceso que renueve nuestro ser. Y Dios me hablaba, ¿qué áreas de tu vida no están siendo santificadas? ¿Qué áreas de tu vida están en suciedad? Necesitan ser limpias. Tú comienzas a sacar tu calzado y a pisar tierra santa. Y la tierra santa es su presencia. Esa es la tierra santa. Yo no sabía quién era yo ni quién era Cristo. Porque cuando tú no conoces tu identidad, no conoces quién es Cristo. Porque dice su palabra, que fuimos hechos a su semejanza. Eso quiere decir, porque saben que la palabra identidad viene de idéntico a. Uno siempre ha pensado, ¿qué es identidad? Ser único. No, identidad viene de ser idéntico a algo. ¿Y a quién somos idénticos? A Cristo. Su palabra dice que somos semejantes a Él. Entonces quiere decir que lo que Él ha puesto en ti es algo que ya hay en Dios. Tú tienes que empezar a reconocer que si todo el cuerpo de Cristo se junta, somos Dios. No es que somos Dios nosotros, sino que es lo que Dios ha puesto en nosotros. Somos una parte viva de Dios. Y si tú no conoces quién tú eres, no vas a conocer quién es Dios. Por eso es que Dios a Moisés le dice, yo soy el Dios de Israel, el Dios de tus padres. Y comienza a declarar quién es Él. Le comienza a decir la identidad de Dios. ¿Quién va a ser en tu vida? Desde ahora le empieza a decir, yo seré tu Dios. Desde ahora tú tendrás que adorarme a mí. Y mi voluntad va a ser basada en mí. No en lo que tú pienses que es mejor. Y yo pensaba, Señor, como todo este tiempo realmente no he conocido profundamente quién eres tú. ¿Cuál es tu presencia? ¿Cómo debo adorarte? Como decía el pastor Leo, decía, la Biblia habla de cómo hay que adorar a Dios. La Biblia habla de cómo hay que buscar a Dios. ¿De qué forma? Y a veces no sabemos. Decimos que no sé cómo entrar en la presencia del Señor. Hermano, lea la Biblia. Ahí está. Habla cómo entrar en la presencia del Señor. Y cuando Él comienza a darse a conocer, Dios comienza a darse a conocer. Dios va a empezar a darse a conocer. Cuando tú dispongas tu corazón, Él va a comenzar a darse a conocer. Te va a empezar a revelar. Te va a empezar a decir, este soy yo. Más que un Dios que a veces nosotros tenemos un Dios aquí, me hablaron de que es un Dios de grandeza. A mí toda mi vida me hablaron del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo nunca lo entendí, pero dije, yo lo acepto. Mi mente no puede entenderlo, pero yo lo acepto.
porque Dios es trino. Aun cuando mi mente es limitada y no puede entender que 3 son en 1 y 1 es en 3, yo lo acepto. Pero en un momento estábamos estudiando y no hubo nada nuevo. A mí no me dijeron ningún versículo nuevo. De repente llegó revelación del Espíritu Santo y yo comencé a llorar. Y comencé a entender la Trinidad de Dios. Hubo revelación de parte de Dios. Entonces así Dios quiere comenzar a revelarte quién es Él. Más allá del conocimiento que nosotros nos puede dar una escuela, que son muy buenos. Pero Dios también te quiere revelar en lo íntimo quién es Él. Dios me reveló que era mi Padre. Y lo comencé a vivir como mi Padre. Porque a veces dice, Dios es mi Padre, pero vivimos como siervos. Tenemos el síndrome, no del hijo pródigo, del hermano del hijo pródigo. Vivimos en la casa del rey, pero no gozamos de sus deleites. Y Dios me dijo, tú tienes que comenzar a vivir como hija, a ser hija. Y yo comencé a tomar atribuciones. Sí, pues sí, dije, si soy hija de Dios, tengo que vivir como hija. Yo creo que un hijo, a ver los que son padres acá, ningún hijo le dice, papá, ¿puedo sacar algo del refrigerador? No pasa eso, ¿cierto? Los hijos pasan. Los hijos se sienten que la casa de Dios también es la casa de ellos. Se sienten en libertad de adorar, en la libertad de buscar a Dios. Pero cuando Dios quiere darte a conocer su voluntad, como decía yo, nos va a llamar a su voluntad, nos va a llamar a su presencia. ¿Y qué puso Dios en ti? ¿Cuál es tu esencia? Dios me reveló a mí en un momento, yo estaba orando, yo no creía mucho esto de las visiones, la verdad es que yo era un poco escéptica, no creía mucho en estas manifestaciones tan fuertes. Yo las viviera, sí las veía, pero no las vivía yo. Y Dios me empezó a hablar a través de visiones. Yo le decía, Señor, me estoy volviendo loca, ¿qué pasa? Y en un momento Dios me da una visión y me muestra un campo lleno de flores silvestres. Y Dios me dijo, en eso pensé yo cuando te creé. Yo decía, Señor, ya, pero sea más específico. Me decía, yo te creé delicada, pero te creé única. Ninguna flor silvestre es igual a la otra. Todas son diferentes, aún en los colores, tú eres única, me decían, pero te creé delicada. Y lo que siempre tú has creído, yo siempre pensé lo contrario, que yo no era delicada, que no era femenina, como que siempre, no, yo soy la que puedo, soy la poderosa, soy fuerte. A mí Dios me dio otras habilidades, pero Dios me decía, eso no es tu identidad, yo te formé de otra forma. Yo te creé delicada, femenina, para que tú derroches belleza, pero mi belleza que yo puse en ti, mi presencia. Y cuando comencé a entender eso, caía todo lo que yo pensaba. Todo lo que yo pensaba en cuanto a que no era femenina, que no era delicada. Y Dios comenzó a declarar, aún en esos pequeños detalles, quién era yo. Y cuando Dios nos muestra quién Él es, ya no nos queda nada. Como decía la Arieli, Dios no debe ser el principal de tu vida. Dios debe ser el todo en tu vida. Y eso es una verdad que cuando lo entendemos, nuestra vida es distinta. Y yo les quería dejar este pequeño mensaje a ustedes. Dios quiere declarar su voluntad en ustedes. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Y a veces nos preguntamos, Señor, declara tu voluntad, pero no estamos siguiendo a Cristo. No estamos conociendo a Dios. Y yo les quería dejar un poco con esta reflexión, de que Dios quiere que la iglesia despierte. Dios está llamando a la iglesia a despertar, a tener un avivamiento. Pero ese avivamiento va a comenzar con humillarnos delante de su presencia. Muy bueno el versículo que habló la Noemí, ¿cierto? En 2 Crónicas 7:14. Dice, si mi pueblo se humillara y buscara mi rostro, y me buscaran, y se convirtieran de sus malos caminos, y al último dice, yo sanaré su tierra. ¿Quién quiere una tierra sana acá? ¿Quién quiere una iglesia sana? ¿Quién quiere una familia sana? Debemos comenzar a humillarnos. Y esta es la reflexión que yo quería dejarles hoy día. Quería hablarles sobre esto. Y ahora les voy a dejar con mi amiga Dawn, una amiga personal, que también ella quiere comentarles un poco de este proceso que hemos vivido. Y en cuanto también a
a la voluntad de Dios, porque ella también ha vivido, ella viene de lejos, ella ha dejado aún más y ha vivido la voluntad perfecta de Dios.